Buenas noches a todos nuestros seguidores, amigos del programa Cuenta la Leyenda. Estamos casi a punto de dar inicio a esta emisión, 19 de julio del 2018. Como pueden ustedes observar, venimos hacia algún lugar que nos recomendaron venir porque al parecer hay muchas historias aquí que contar. Y como pueden observar, pues no es un escenario más o menos ad hoc al género que manejamos dentro de este programa. No se lo pierdan, unos cuantos minutos más vamos a dar inicio a esta emisión de Cuenta la Leyenda. Transmitiendo en vivo otra vez su programa Cuenta la Leyenda. Estamos ubicados ahora, como le comentamos el jueves pasado, estamos aquí en el barrio Las Pilas. Estamos por el Callejón del Sapo y calle Mina. Buenas noches a todos nuestros seguidores y amigos. Yo soy Tony Tapia dándoles la bienvenida una vez más a este su programa Cuenta la Leyenda. Como menciona nuestro querido amigo Francisco, pues es un escenario que nos recomendaron venir para acá, más que nada por las historias que vamos a escuchar en un momento más que se han vivido aquí en este lugar, ¿no? Y tenemos un invitado muy especial. Él nos pidió participar porque dice que tiene una historia bastante buena, que en su familia, en la casa de su mamá, creo que es verdad, la casa de su mamá, ocurrieron cosas y siguen pasando cosas. Es igual también una colonia más o menos vieja, la San Benito, perdón, la Valderrama, y pues tiene una historia ahí bastante buena para escucharla. Él es Germán Miranda. Buenas noches, soy Germán Miranda, soy aquí de Hermosillo, Sonora. Mi historia, bueno, le pasó a un servidor. Yo no creía en estas cosas, sinceramente. Me platicaban que se apareció fulanito, me pasó algo, y nomás me reía, ¿no? Nomás me reía. Esto fue lo que les voy a platicar hace unos 13 años. Ahí, como les comentó Tony, en la colonia Valderrama. Es en un barrio que pues ahí nací, pues, como que dice, ahí crecí también. Enseguida de nuestra casa vivía un señor que se llamaba Guadalupe, le decíamos Don Lupillo de cariño, ¿no? El señor era albañil. Yo pues cuando crecí, yo al señor lo conocía pues siempre que estuvo solo en su casa, nunca supe si tenía familia, hijos, parientes. Desconocía, ¿no?, al señor, porque ya era una persona de edad avanzada, unos 75 años. Nosotros hace, como le comenté, 13, 14 años nos cambiamos de esa casa y nos fuimos a otra casa en la colonia Valderrama porque pues vivimos a gusto ahí. Y yo cuando me cambié de casa, quisimos volver con las amistades que teníamos, con los que crecí, ¿no? Y quisimos juntarnos a hacer una fiesta de Halloween. Y decíamos dónde le íbamos a hacer, en casa de quién o qué. Y optamos por hacerle la casa de este señor que cuando él fallece, la casa quedó intestada. Nunca la reclamó ni un familiar, como le repito. Y lo que sí estaba una muchacha que que decía que era su sobrina. No sé si invadió la casa, pero en fin. Una pues noche de Halloween fuimos todos para allá, temprano fuimos a limpiar la casa, a pues sacar todo el polvo, a poner globos, todo eso. Y cuando estábamos limpiando la casa, la señora de al lado
señora Estela, que todavía lo recuerdo, nos gritó del balcón, ya van a hacer sus juntadas, sus fiestas, respeten la casa, se le va a aparecer la niña. Yo lo único que me acuerdo que dijo, se le va a aparecer la niña. Y bueno, nos fuimos, y en la noche que regresamos a la casa, pues éramos poca gente, éramos como unas 15 gente, entre hombres y mujeres. Ahí estaba mi hermana también en esa juntada. Y en el rato que llegamos, estábamos 3 parejas ahí en el patio, y la demás gente estaba adentro porque se abrió la casa para tener acceso al baño, ¿no? Y había unos columpios viejos ahí, que yo la verdad no recuerdo si los tenía este señor de Don Lupe hace años, de quien solía tenerlos ahí. Y yo empecé a decirle a mi compañera, ya de las copas y todo, aquí se aparece una niña, que se empieza a mover el columpio, que sale el pasillo ese. Y empezó a decirme, no me asustes, me estás asustando. Me dice, no pasa nada, le digo, no pasa nada. Y fue tanto mi insistencia de estarle diciendo de ese pasillo sale una niña, porque la casa es una casa muy vieja, que tiene la verdad así como unos 90 años y está en el mismo estado todavía. Tenía pasillo por ambos lados, y los 2 pasillos daban hacia la parte de enfrente de la calle. Y empezamos ya a platicar, cambiamos de tema. Y cuando de repente me dijo la muchacha, oye, me dice, ¿y esa niña no será la que tú dices? Y yo volteé para el pasillo y vi una niña que se asomaba, su carita nada más asomaba su cara hacia donde estábamos nosotros. Y en el momento no me dio miedo porque se veía una niña muy bien, blanca, todavía recuerdo un pelo castaño, traía una tiarita así en la cabeza, y le alcanzaba a ver la mitad de su cuerpo, traía un vestidito blanco. Y yo la veía porque estaba su mitad de su cuerpo asomándose hacia donde estábamos nosotros. Y ya yo le dije a ella, pues no creo, le digo, voy a ser hija de alguien que se metió. Pero eran las 2 de la mañana, pues, y era una niña que se veía aproximadamente unos 12, 13 años. En eso fue cuando ya le digo yo a mi amiga, oye, y que sea la muerta. Yo le dije, pues, así, porque tengo música recio. Y como que si yo le hubiera dicho a la niña, será la muerta. Y de repente sí volteó y se enfocó donde estábamos nosotros. Y se sonrió. Y se quitó del pasillo. Y ya, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que a los 10, 15 minutos me dice mi compañera, oye, ¿me prestas el baño? Vamos, le digo, vamos para allá adentro. Y entramos a la casa. Toda la gente que estaba dentro de la casa estaban callados, todos. Estaba mi hermana. Estaba un sillón, que la ventana donde estaba recargado el sillón daba hacia el pasillo donde yo vi la niña. Y ya cuando entró la muchacha al baño y le digo a todos, ¿qué pasó? ¿Por qué están callados? Y nadie me decía nada, pues dije, pues, ¿qué pasó? Y ya se me hizo raro y le hablé a mi hermana. Ven, le digo, ¿qué pasó? Me dice. Y le quise decir en voz baja para que nadie me escuchara lo que había visto. Y le dijo, oye, Gaby, ¿sabes qué? Se me figuró que vi una niña. Cuando dije eso, todos, ¿qué? ¿Tú también lo viste? No, le digo, ¿pero qué pasó? A ver, ¿viste a la niña ahorita? No, le digo, hace unos 20 minutos. Y pues todos a correr. Salimos huyendo de la casa hacia la parte de enfrente. Me acuerdo que dejamos estéreo, dejamos todo adentro. Dejamos todo dentro de la casa. Y de hecho, en la casa esa estaba la muchacha que les había comentado, que dice que era sobrina del señor. Y empezó afuera, empezamos a sacar conclusión que había pasado y todo eso. Y dice pues ella que, con razón, ella tenía 2 niñas, tiene 2 niñas todavía. Y creímos que eran sus hijas, pero no, sus hijas las dejó encargadas con su mamá en la colonia San Benito para pasar el rato a gusto, ¿no? Sin menores. Y pues bueno, pues nos fuimos de la casa. Ella también se fue con nosotros, fuimos a otra casa y empezar a platicar qué había pasado. Y ella nos empezó a decir que su hija, la más chiquita, le decía cada rato, mamá, estoy jugando con una amiguita mía en el patio. Y ella le decía, ¿quién es? Ya cuando salía al patio a ver qué niña era, ya no estaba nadie en el columpio más que estaba meciendo, pero era a las horas de la comida, 1 o 2 de la tarde. Y bueno, esa noche así quedó. Yo llegué a mi casa en la madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana. Y lo primero que veo es mi mamá que me abre la puerta. Y yo creí que me iba a regañar por las horas que eran. Y me dice, Germán, siéntate en la sala, me dice, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, mamá? Le digo, mira cómo está tu hermana. Y volteé y estaba mi hermana, la verdad, en shock ahí llorando en la sala. ¿Qué pasó? Le digo, yo, la verdad se me ha olvidado que haya pasado. Y me dice, cuéntame tú qué pasó.
Y ya les platiqué que había visto una niña y se me quedó viendo así mi mamá. ¿Cómo era esa niña? Se la empecé a describir. Era una niña de aproximadamente unos 13 años, blanca, bien bonita la niña. No me dio miedo, como le digo, porque no sabía cómo platicando un fantasma ni flotando. No sabía, una niña normal, para con su cabello castaño, una tiarita. Le di santa seña a mi mamá de esa niña y se me quedó viendo y me dice, júramelo, me dice, por santo, que no me estás mintiendo. Te lo juro, mamá, por mi familia, que es lo que más quiero. Y me dice, sí te creo, me dice, sí te creo. Porque esa niña era la hija del señor Don Lupe, me dice. Se le murió en su casa a la edad de 14 años. Era Lolita, se llamaba Dolores la niña. Y sí, mamá, que si la niña hubiera estado pues viva, fuera de su edad, tuviera 66 años más o menos. Y empezó mi mamá a decir que si, por qué se apareció la niña, qué hicimos mal o algo. Y lo que nos acordamos que la muchacha, cuando fuimos nosotros a limpiar la casa, lo único que hicimos, quemamos una silla de ruedas que estaba ahí, de maderita. Y con eso mi mamá dijo, esto fue problema. Dice que antes el señor, cuando tuvo a su hija, le salió enfermita, tenía un problema, no sé qué problema tenía la niña, que la tenía en silla de ruedas, pero para eso el señor no tenía dinero para comprar una silla de ruedas. Y como él era albañil y era carpintero, le fabricó su silla de ruedas con silla de bicicleta, y cuando se le murió su hija, el señor la dobló y la colgó en la sala. Colgó esa silla de ruedas en la sala. Y pasó tiempo, y el señor pues vivía del recuerdo de la silla de ruedas. Y la gente ahí le decía, don Lupe, regale esa silla. No, dice, porque me acuerdo de mi hija. Y el problema fue eso, que la casa quedó intestada. Nosotros fuimos, invadimos la casa, abrimos, quemamos esa silla de ruedas para hacerla, pues la limpia, ¿no? Para hacerla nuestra fiesta. Y tanto que invoqué a la niña, fue lo que pasó. Lo más triste ya que fue al siguiente día, no estuve a gusto yo con esa aparición. Después del susto, me dio tristeza porque no, era un alma pues que estaba en pena, ¿no? Fuimos al panteón a buscarle, yo y mi mamá, a la tumba. Y pues desgraciadamente sabíamos que estaba en el panteón Yáñez, pero nunca dimos con la tumba. Lo que hicimos, colocamos una veladora en nuestra casa por unos 7 días. Y de ahí pues ya un poquito más a gusto pues viví, ¿no? Porque sí, como les comento, del terror pasó a la tristeza del caso ese. Eso es mi historia, espero que les haya gustado. Nos cuenta la gente aquí, los vecinos de aquí, que en este árbol viene y se para la mujer de blanco. Pero le vamos a decir, dice la gente, que tiene una trayectoria especial, que siempre es la misma trayectoria. Si me acompañan aquí es otro callejón, colinda con otro callejón. Esta es una casa, este otro callejón, pero ahí está cerrado. Ahí, de hecho, por eso mismo cerraron, la misma gente de aquí, la comunidad, cerró este callejón. Ahí está, no sé si se alcanzan a ver, porque dice que de aquí sale esta mujer. Sale su trayectoria, voy a tratar de hacer la trayectoria que me explicaron que hace. Salía de aquí, sale de aquí y se va directamente al árbol. Se para ahí en el árbol donde estamos parados ahorita y agarra allá para arriba, lo que es el cerro, el cerro aquí, de lo que viene siendo el Cerro de la Campana. Como podemos observar, aquí hay algo colgado, quién sabe qué sea esto, ¿no? Parece ser un tipo soga o algún tipo de juego que de las personas que viven aquí no sabemos, ¿no? Pero pues hay algo colgado aquí, está medio extraño. A un vecino de aquí los mismos vecinos nos están compartiendo, dicen que aquí cierta persona, ¿no? que es vecino de aquí, este lugar, se fue a un bar a divertirse, ¿no? Entonces dice que conoció una muchacha, estuvo bailando toda la noche con ella, se divirtieron, pasó la noche. Entonces la muchacha los invita a su casa, Estamos hablando, esto sucedió para allá, para el lado sur de la ciudad, por el Boulevard Libertad por el Boulevard Libertad. Entonces dicen, al que le tocó, pues ahorita no se encuentra, pero pues nos estaban contando ahorita hace ratito la historia, que ya después de que bailan, ya después de que convivieron, la muchacha pues quedaron al otro día de juntarse, de hacer una carne asada. La van y la buscan
a la dirección que le dieron, a la dirección a donde fueron a dejar a la muchacha, de hecho, en la misma noche. Y llegan y es una casa abandonada, es una casa ya que se veía que tenía años ya abandonada. Entonces estaba una señora barriendo enseguida y le preguntan qué pasó con esa casa, por qué estaba así, si ayer habían venido. Entonces la señora le dice que estaban equivocados, que no podía haber sido cierto, porque, o sea, han de haber equivocado de casa, porque la muchacha que vivía ahí ya tenía 4 años de muerta. Entonces ellos, fue un impacto, no fue un impacto que tuvieron ellos al saber que estuvieron bailando con una persona ya muerta, ¿no? Con un ser, con un ente descarnado, y ellos juran y perjuran que era la casa esa misma que fueron a dejar a la muchacha, pero en otras condiciones, ¿no? Y la vecina le dijo que ya tenía 4 años esa casa ya abandonada, que porque la muchacha ya había fallecido, ¿no? El señor José Octavio Alvarado, muerto, fallecido desgraciadamente, mi padre, ahora en diciembre. Él platicaba que antes ellos le platicaba inclusive a ellos, porque la abuela de ellos es la que vivía en el Abarrotes El Sapo. Ajá, ahí abajo. Sí. Entonces esa señora les platicaba a ellos que cuando de hecho le llaman hacia a la tienda Abarrotes El Sapo, porque era de los chinos, cuando invadieron aquí los chinos, y le decían sapo. Estaba Gordito. tan feo que parecía sapo, por eso le pusieron el sapo. De ahí viene la leyenda. El callejón del sapo. El callejón, el Abarrotes El Sapo. Sí. Pues el Abarrotes El Sapo eran de mis bisabuelos y los mis abuelos, etcétera, etcétera, y ahora mi mamá, mis papás, que para descanso. Yo desde chica he vivido aquí y decían que asustaban. Tenían yo vivía allá atrás de esta casa que está ahí, donde están los carros enfrente, atrás, así, a un costado. Sí, a espaldas. Ahí viene quedando inclusive parte del donde está todo eso, era del Abarrotes y todo eso, pues. Sí. Sí, pero como quedó intestado todo eso, lo publicaron, pero mis papás nunca se dieron cuenta y le ganaron el pedazo que viene siendo toda esta que está construido aquí. Mi papá decía que decían, a él no le constaba tampoco, porque a él tampoco le dio miedo, que sí se aparecían cosas así, como así, bolas blancas así. Okay. Así como que andan volando así. Luces. Como luces. Ándale, así. Okay. Haciendo unos datos, ¿no? Nos están comentando unos datos aquí, estos mismos vecinos de aquí. Datos tristes, ¿no? También, ¿no? Nomás que le da vergüenza. Sí, le da vergüenza, pero nos están diciendo, se están acercando los vecinos, que aquí ha habido mucha muerte en este callejón, en este pedazo ha habido mucha muerte. Nos están contando que aquí hace 20 años, de hecho aquí enfrente, La Verde. sí, entre la verde y la roja, que mataron a una persona, que allá en donde empieza el cerro, acá hace 4 meses mataron a otro de un escopetazo, me están diciendo, ¿no? Sí. Entonces, que aquí en el árbol también también mataron a uno. Entonces, imagínense de lo que le estamos hablando, son muertes trágicas, no son muertes violentas. Han matado más de 4 personas. 2 allá, dijeron, 2 allá, 1 aquí y 1 a la espalda de nosotros, que es el árbol que le estamos diciendo a la mujer de blanco, es el árbol que es, vamos a llamarlo así, es icónico, ¿no? En este pedazo, ¿no? Pues aquí nos estamos acercando en donde dice, ahorita nos decían, nos compartían la gente que, que vive aquí, que aquí se asesinaron a una persona, ¿verdad? A 2 personas, aquí más o menos a esta altura, donde comienza, esta subida al cerro. Nos estaban diciendo que aquí han asesinado a 2 personas en tiempos diferentes, ¿no? Obviamente no se dice que las personas de aquí, no, simplemente dijeron que... solamente es un dato que nos dieron. Otra allá donde está el empedrado. Ahí abajo. Sí, donde van los muchachos. Y la otra ahí en el árbol, ¿no? En el y árbol otra en el árbol donde estuvimos desde un inicio de esta emisión, de este programa. Resulta que un servidor trabajó en una funeraria hace ya muchos años, algunos años. Entonces parte del trabajo era
llevar el cuerpo ya preparado a alguna parte, o sea, trasladarlo a otra ciudad, a un pueblo, a donde sea, ¿no? Ranchos, lo que sea. Entonces en esa ocasión me tocó a mí preparar este cuerpo y llevarlo a Agua Prieta. Eran 2 cuerpos ahora que recuerdo. Era un niño como de unos 1 año y medio, 2 años cuando mucho, y era una persona adulta, un señor, un hombre adulto. Entonces los 2 iban en el mismo carro porque pues hubo manera de ponerlos, acomodarlos sin que tuvieran problemas ninguno de los 2 cuerpos. Entonces al momento de trasladarlos yo le pedí a 2 amigas mías, que son amigas de toda la vida mías, son como mis hermanas las 2, que si me querían acompañar como antes ya lo habían hecho. Dijeron que sí, y pues ahí voy por ellas y agarramos camino, ¿no? Salimos de aquí de Hermosillo, yo creo que como apenas iba cayendo la noche, ¿no? Más o menos ahí, no sé, era la tarde noche ya. Entonces en lo que llegábamos y nos preparábamos en alguna parte, una gasolinera, comprar algo para el camino y todo esto, y manejar lento obviamente, pues ya se dio la medianoche, más o menos como yo creo que era como las 12 de medianoche, íbamos llegando ya casi a Agua Prieta. Faltaban unos escasos 10 kilómetros, y de esas veces que cuando tú vas llegando a una parte en la noche, ¿no? Alguna ciudad o algún pueblo, se ven los focos prendidos a lo lejos, ¿no? Y cuando dices tú, no, pues ya vamos a llegar. Entonces íbamos llegando ya, y de pronto, así de la nada, pues esa carretera no tiene iluminación, muy pocos fantasmas, muy poca luz muerta, ¿no? Y pues a esa noche no había tráfico en la carretera en esa noche. Entonces nosotros íbamos y de regreso, en el carril de regreso, al mismo tiempo venía una persona caminando, pero en medio de la oscuridad, ¿no? La única luz que había era la luz del carro del que veíamos nosotros. Pero esta persona venía caminando, así como esas personas que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para ir a trabajar a algún lugar de campo o algo así, ¿no? Entonces así venía, pero era un muchacho en ese entonces, yo le calculé unos 25 años cuando mucho. Y lo curioso fue que lo vimos a esa hora caminando y saliendo apenas de la ciudad. Entonces pues yo les hice el comentario a ellas 2 de que pues miren, este pobre tiene que caminar, quién sabe dónde va, a su casa o a trabajar, o quién sabe cómo anda el pobre, ¿no? Y seguimos y llegamos a Agua Prieta, llegamos a una funeraria a dejar al niño. Después de ahí nos fuimos a otra funeraria a dejar el otro cuerpo. Entonces ahí mismo, en esa funeraria, nos ofrecieron tomar café, galletas y todo esto, ¿no? Descansamos alrededor de 1 hora más o menos y regresamos. Nos regresamos a Hermosillo. ¿Qué será? 1 hora y media, 2 horas más o menos duramos entre que entregamos un cuerpo el otro y descansamos 1 hora, ¿no? Entonces al salir de Agua Prieta, pues todo estaba normal, no nos encontramos al muchacho por ninguna parte. Bueno, pues ya llegó, dijimos nosotros. Resulta que esta carretera pues va y comunica a Cananea, ¿no? Los que sabemos más o menos ahí de carreteras en Sonora, pues es Cananea, Agua Prieta, Cananea, de regreso obviamente. Entonces, curiosamente, faltaban más o menos la misma distancia que cuando íbamos a Agua Prieta, pero ahora en este caso era para llegar a Cananea de regreso, más o menos eran unos 10 kilómetros, 5 kilómetros, donde ya se veían las luces de Cananea. Y pues nosotros veníamos normal, era ya, no sé si eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana, por allá, no recuerdo bien. El caso es que antes de llegar, vuelve a aparecer esta persona, este joven, caminando igual por la carretera, en su misma dirección en la que iba desde la primera vez que lo habíamos visto. Quiere decir que nosotros, ahora que veníamos de regreso, lo alcanzamos y él caminando hacia el mismo lugar, o sea, hacia Cananea, y nosotros también regresando a Cananea. Entonces, cuando lo vimos,
pues nos quedamos, caray, o sea, ¿será el mismo vato? Decíamos nosotros, ¿será el mismo muchacho? Y entre la duda que nos empezó a entrar y todo, pues les decía yo, pero no, es imposible, decía, porque ¿cómo va a recorrer más de 100 kilómetros caminando o corriendo? Y va a ser nada más 3 horas, 2 horas, pues es imposible, nadie lo hace, ¿no? Está cañón. Y a la vez pensábamos también, pues, pero ¿cómo puede ser él si a lo mejor consigue un raite, pero cómo lo van a dejar 10 kilómetros antes de llegar a Cananea? Seguramente lo van y lo dejan hasta allá, ¿no? O sea, empezamos a querer verle alguna respuesta a eso, a que lo íbamos a encontrar otra vez porque cada vez lo veíamos más cerca, pero pues no, o sea, nunca encontramos una respuesta. Resulta que este muchacho, cuando ya íbamos acercándonos a él, unos escasos metros, yo con la velocidad baja porque al momento de verlo y de creer que era él otra vez, pues le bajé la velocidad. Entonces al momento de llegar a donde estaba él, este muchacho se voltea y empieza a pedir raite el muchacho. Y pues mis amigas se asustaron y empezaron a gritar y yo también. ¿Y qué pasa? O sea, resulta que este muchacho lo vimos que volteó. Incluso traía una ropa que ahorita les voy a comentar en un momento más. Lo curioso de esto es que el muchacho pidió raite y no, o sea, veíamos todo su cuerpo, veíamos su cabello, todo, pero la cara no se le veía, no tenía ojos, no tenía nariz, no tenía labios, no tenía ceja, absolutamente nada. Su cara era plana completamente, del color de la piel, ¿no? Entonces pues nos asustamos al ver eso, nos asustamos y empezamos a gritar y yo pues obviamente le aceleré el carro y pongan seguros y vámonos y Padre Nuestro y todo lo que ustedes quieran. Y pues muy asustados esa vez, ¿no? Yo creo que es la única vez que en lo personal a mí me ha pasado algo así en carretera, pero que yo haya visto, porque anteriormente, como lo habíamos dicho en una emisión pasada, tuve también algún problemita en una carretera, pero no fue nada más que una llanta reventada o descarapelada, pero esta vez sí fue real. O sea, aquí sí yo lo puedo concretar como que fue algo que vimos y que se dirigió hacia nosotros por medio de un dame raite o algo así, ¿no? Y de esa forma de aparecer y luego volver a aparecer en otro lado, en otro extremo, que es algo muy difícil de creer, ¿no? Obviamente siempre vamos a tener esa incógnita nosotros. Y después, a los escasas 2 semanas más o menos, nos juntamos una bola de amigos y sacamos por conclusión que ese muchacho había tenido un accidente, que hubo unas noticias en donde apareció un muchacho, que no recuerdo la verdad cómo fue, pero si atamos cabos y nosotros ligamos la historia de ese accidente con este muchacho que se estaba manifestando en ese entonces, ¿no? Y pues esta es la historia que hace rato he querido contarlo, pero no sé, pues a mí me hubiera gustado que ella también lo contaran para que vean pues que hubo una impresión en cada uno de nosotros tres, ¿no? Quisiéramos traer la historia de esta casa de la bruja, que se le dice la bruja porque es una historia fuerte, es una historia pues fuerte, porque estamos hablando, se dice que de niños, a lo que les voy a dar un entra a lo que nos ha platicado cierta gente aquí, que esta señora aquí vivía, era una señora yaqui, que era curandera, bruja, usted como usted le quiera llamar, pero ella se embarazó y tuvo el bebé. Aquí el suceso extraño se dice que en aquellos tiempos lo quiso asesinar en un tipo de culto, de un culto, pues vaya, la detienen, le quitan a la criatura, pero ella se quita la vida. Entonces esa casa jamás la han podido habitar, jamás. En verdad es una casa, siendo aquí que se puede habitar, que en sí, no sé, no puede tener dueño, no lo ocupan, pues no, está casas habitadas y esa sola, pues. Y de hecho también si pasan por ahí se
se siente algo extraño, ¿no? Pero dicen que ahí sí hay manifestaciones muy fuertes, hay manifestaciones muy graves y pues ojalá que podamos invitar a alguien que quiera participar, que conozca la historia de aquí y que nos las cuente en viva voz, ¿no? Todos, muchísimas gracias por estar en sintonía. El próximo jueves vamos a tener otro invitado especial. Esta vez va a ser una mujer y nos va a explicar algunas historias que ha estado también, ¿cómo se dice? Las ha estado recopilando para hacer una sola reseña de todas ellas, ¿no? Te vamos a estar esperando en la semana, nos vamos a reportar contigo para ponernos de acuerdo. Y recuerden, vamos a estar transmitiendo en distintos lugares, distintas zonas, para darle un poco de variedad. Y si tú tienes alguna sugerencia para este programa, con muchísimo gusto la vamos a recibir y a tomar en cuenta y darle seguimiento. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Cuenta la Leyenda.